Amén. Bueno, Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Realmente estamos aprendiendo conocimiento, no solo para irnos con conocimiento, sino ese conocimiento va a ser para usarlo. Amén. Y el Señor me puso que en esta enseñanza, que hagamos una enseñanza interactiva. ¿Qué es eso? No solo yo que estoy aquí voy a participar, sino que también ustedes. ¿Les parece? ¿Alguien no ha orado por algún enfermo alguna vez? Levante su mano sin ninguna pena. Todos han orado por enfermos. Ok. Una vez le pregunté a unas hermanas, ¿todos saben cómo hacer la oración del pecador? Sí sabemos, hermano. Hermanas, dígame cómo se hace la oración. Las hermanas se recordarán. Sí sabemos. Hermano, no, hermano, no sé. Dígame cómo se hace. ¿Sabe cómo recibir el Espíritu Santo? Pues así, no, díganos cómo se hace. Así fue hasta la cuarta. ¿Saben cómo llevar a la gente al bautismo en aguas? Y algo importante es no solo aprender, como les digo, sino también venir y ponerlo en práctica. Tenemos bastante teoría. Nuestros pastores nos dieron bastante teoría estos 3 días. No voy a mencionar la cantidad de versículos porque ellos ya muy finamente nos dieron los versículos, sino que vamos a hacer algo, hermanos. Yo recuerdo cuando yo terminé mi currículum como arquitecto, había un punto final después de terminar todo el montón de cursos, toda la teoría, y eso se llamaba el EPS, el ejercicio profesional supervisado. Y eso simplemente es salir a un departamento, se hace aquí en nuestro país, y estar 7 meses en el lugar ya ejerciendo como un arquitecto o ejerciendo y poniendo en práctica toda la teoría que uno aprendió. ¿Y saben qué? Cuando éramos 80, cuando nos dijeron vamos a salir, todos parecíamos pajaritos encarcelados con miedo a saber qué iba a pasar cuando estuviéramos ya solos. Y decíamos, no va a estar el arquitecto aquí para saber qué voy a hacer yo. Conozco un dicho que dice acerca de hacer las cosas: si te da miedo, hazlo con miedo. Ahora nosotros, hermanos, si nos da miedo, tenemos a alguien poderoso. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y no importa lo que venga, no importa qué tengamos que hacer, siempre el Señor va a estar con nosotros. Algo importante es, imagínense, el Señor les dio tanta teoría a los discípulos por 3 años. Finalmente, Él se va a su presencia, pero ya estaban instruidos. Ellos se dispersaron, uno fue a un lugar, fue a otro, a poner en práctica lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. ¿Cómo poner en práctica las obras del Señor? Ahora les tocaba a ellos esa parte. Y es una parte emocionante. ¿Cómo ponemos en práctica las obras del Señor? El Señor nos ayuda en todo tiempo. Les voy a dar 2 versículos iniciales. Como les digo, ya nuestros pastores tocaron varios. Y vamos a ir al versículo o a los capítulos, versículos lema de esta convención, que es id. Vamos a ir a Marcos 16, 15. Si lo tienen amén por ahí, díganme amén y vamos avanzando, porque ustedes tienen que practicar hoy lo que vamos a escuchar. ¿Todos trajeron su aceite? ¿Su frasquito de aceite? Ok. Dice el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y aquí viene lo que vamos a ver hoy. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sigamos, el 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, escuchen esto, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto me llama a mí la atención al final. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que ellos le seguían. Algo importante es entender que Dios nos ha llamado a hacer señales. En este mundo no hay una de las cosas más importantes para evangelizar que hacer una señal. Una señal es más poderosa que 1000 palabras. Una señal es más poderosa que un tratado que le reparta a una persona. Una señal es más poderosa que todo un mensaje. ¿Por qué? Si una persona Dios la sana de cáncer terminal, esa persona ¿qué va a hacer, hermano? Bueno, puede hacer dos cosas: dar gracias a Dios y se retira. Pero miremos el lado positivo. Quiero ser positivo. Dar gracias a Dios y buscar a Dios con todo su corazón. Y decir finalmente: Dios me salvó la vida y ahora lo que yo quiero hacer es darle mi vida. A nosotros, hermanos, Dios nos salvó de cáncer, de cualquier enfermedad que ustedes les puedan llamar natural y espiritual. Nos ha restaurado la vida, nos ha dado la vida y estamos con deuda con Dios. Tenemos una deuda, siempre digo yo, que nunca vamos a dejar de pagar, porque es una deuda de amor. Somos esclavos por amor al Señor Jesucristo. El otro versículo también que ya lo leímos. Este versículo es poderoso para este tiempo, hermano. Joel. Vamos a ir a Joel. Pedro citó a Joel. Joel 2:28. ¿Lo tienen? Amén. Ese Joel cuesta encontrarlo un poquito. A mí me cuesta encontrar versículos en la Biblia. Está después de Osea, les voy a dar una clave. Y está antes de Amós. Amén. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora, esta profecía es después o antes, mejor dicho, donde dice en Joel en el capítulo 2, escuche: tocad trompeta en Sión, el 1, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está escrito. Ahora, hermanos, ¿cuál es el día de Jehová? El día de Jehová es cuando obviamente todo esto termine. Pero antes del día de Jehová, ¿qué viene? El arrebatamiento. Y si Joel está profetizando aquí algo, dice: yo derramaré de mi espíritu. Dios va a derramar de una forma poderosa su espíritu antes del rapto. Nosotros estamos cerca y a las puertas del rapto. ¿Lo cree? Y es importante creerlo. ¿Sabe para qué? Para predicarle a los no salvos y a los que ya son salvos. Vimos todas las estadísticas que dieron los hermanos Barrios y de veras que sí, lo deja uno así paralizado. El cristianismo no está bien, y que Dios nos ayude a nosotros también a estar bien. Por tener el mensaje que tenemos, no tenemos garantía de nada en un sentido. El que persevere hasta el fin, saquen ustedes su conclusión, lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, Pedro citó esta profecía también en el libro de Hechos. Y solo les voy a decir qué añadió Pedro. Dijo lo mismo, pero inicialmente Pedro le dijo, o Dios a través de Pedro, y dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Ahora, hermanos, tenemos al Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, con la evidencia de hablar en lenguas. Este derramamiento va a ser un derramamiento muy especial para aquellos que quieran ser ungidos por Dios, para hablarle a las gentes, para dar testimonio. Recuerde cuáles son nuestras dos tareas al venir a esta tierra: conocerlo a Él y hacer su nombre conocido. Y para hacer su nombre conocido lo vamos a hacer de muchas maneras. Entonces, hermanos, en un sentido el pastor nos lo explicó. Es como que yo tenga esta botella, la tengo vacía, y viene Dios y empieza a derramar aceite sobre esto. Y derrama más aceite y más aceite. Recuérdense que cada día a Dios, si le pedimos una nueva llenura de su Espíritu Santo, Él lo hace. Si esta botella que soy yo se va llenando y se va llenando y se va llenando y se va llenando, ¿qué va a pasar al final de esto? Hermanos, esta botella se va a rebalsar. Y Dios eso es lo que va a hacer en estos últimos días: hacer que nos rebalsemos de su presencia, de su unción, de su aceite fresco, y darnos una doble unción especial para hablar de Dios en estos últimos días. ¿Y sabe qué? Cuando estemos llenos del Señor, vamos a empezar a levantar la voz de Dios y a predicar su palabra a quien Dios quiera. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Levante su voz. Dios es grande y poderoso. Bendito sea el Señor, Dios Santo, Padre. Ahora, hermanos, el tema: cómo orar por los enfermos. Si quieren usar su manual, está en la página 31. Si lo tienen ahí, el título, como les digo, es cómo orar para sanidad de los enfermos. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que se enferma en nosotros? El cuerpo. Les voy a leer qué significa la palabra cuerpo para irlo estructurando ordenadamente. ¿Qué es el cuerpo? Escuche, es una obra maestra de planeación divina, un delicado y complejo aparato cuyas diversas partes trabajan como una unidad, elaborando cosas como escalar una montaña, construir un puente o componer una sinfonía. Conocer el cuerpo humano inducirá a admirarlo y respetarlo más, y esa admiración y respeto hará que la mayoría de nosotros sintamos más admiración por nuestro Creador. Nuestro cuerpo es una creación admirable. Cuando se enferma, él mismo fomenta la tendencia de procurar reparar el daño automáticamente y sin que nos demos cuenta. Espiritualmente sabemos que nuestro cuerpo también es el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es una enfermedad? Vamos ascendiendo. La enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Otro concepto dice: cosa que perturba o daña a una persona en lo natural o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Actualmente, hermanos, las enfermedades han aumentado. Pueden ser hereditarias o crónicas. Y algo aquí interesante: hoy tenemos nuevas enfermedades de las que no existían hace cientos de años atrás. Cada enfermedad traía un nombre. A ese nombre se le agrega otro nombre. En resumidas cuentas, todas las enfermedades tienen un nombre. Y a lo que voy es esto: si aquí están las enfermedades con nombre, sobre esas enfermedades con nombre hay otro nombre más poderoso. Es el nombre de Jesús, que puede sanar cualquier nombre de enfermedad. Dígalo usted artritis, dígalo usted cáncer, dígalo usted parálisis. Cualquier enfermedad en lo natural o en lo espiritual, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y como decía la pastora anoche, nuestro hermano Frank Marzulo, por cierto, hermanos, él no era un hermano de 2 metros. Él era un hermano muy bajito, muy chiquito, pero poderoso en el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vete fuera, en el nombre de Jesús. Hermanos, ubiquémonos. Nuestra identidad en Cristo vale mucho. ¿Quién es Dios?
Dios es el creador, Dios es todopoderoso. Jesús es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades y dolencias. Su nombre es poderoso. Su nombre trae salud, su nombre trae virtud. Su nombre puede hacer maravillas si nosotros lo usamos. Ahora, hermanos, ¿quién soy yo? ¿Qué leímos el primer día que el pastor nos lo leyó? En la Biblia dice, ¿qué dice en la Biblia? Dios mío. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y a lo que voy es a esto. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Muchas, hermanos. Solo miremos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera. Esas son las virtudes de Cristo, las que nosotros predicamos. Ahora, hermanos, vamos al manual y entendamos lo que dice aquí en la primera parte. Y quiero que lo leamos todos a una voz y que después de esto le demos otro aplauso al Señor. La primera parte en el manual. Lo vamos a leer todos juntos. La palabra primera es Jesús. ¿Estamos listos? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sanó en el Antiguo Testamento y sanó en el Nuevo Testamento. Sana hoy, sanará mañana y sanará por siempre. Amén. Démosle la gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gracias, gracias. Ahora, hermanos, la palabra sanidad, ahí mismo en su manual. La palabra sanidad significa el proceso de curar o de estar bien. Sanar es curar una dolencia o hacer que una persona lesionada recupere su salud y bienestar. Ser reparado y restaurado naturalmente, arreglar, rectificar o reparar algo que causa discordia o animosidad. Librarse de una ofensa, un mal o una aflicción dolorosa. La sanidad significa cosas diferentes para cada persona. En tanto que una persona busca aliviar el cáncer, otra estará más preocupada por un dolor de muela. Así es la realidad, cada quien con su cosa. Existen infinidad de condiciones y situaciones por las cuales el cuerpo necesita sanidad. Continuemos. Dios ha bendecido a la humanidad con profesionales médicos. Y si hay médicos aquí, perdonen por todo lo que voy a decir, lo que viene. Dios los bendiga por su profesión, pero este tema no es mucho para ustedes. Sí es para ustedes porque son hermanos en Cristo. Ok, no sé dónde me quedé. Médicos, para que nos ayuden a tomar decisiones adecuadas para mantenernos en salud óptima, y nunca debemos desacreditar su importancia en la sanidad de múltiples enfermedades. Sin embargo, con frecuencia a lo largo de los años, el hombre ha puesto su fe en los médicos, ¿cierto o no? Y no en Jesús, su sanador divino, incluyéndonos a nosotros, hermanos. Muchas veces tenemos un dolor, tenemos una dolencia, es cierto, vamos al médico, pero primero acudamos al médico divino. Amén. Dios tiene respuesta antes que los médicos. Sigue, el ser humano elige a menudo encontrar la verdad dentro de sí mismo y olvida a su Creador, quien es todopoderoso para sanar cualquier enfermedad. Con frecuencia, la medicina y los médicos muchas veces llegan a un callejón sin salida en cuanto al diagnóstico o falta de tratamiento de una enfermedad. Y el consejo profesional es: aprenda a vivir con la dolencia. Todo está en su mente, ¿cómo no? O regrese a su casa y acomode sus asuntos, desahuciado. Continuamos. Con frecuencia el ser humano y la ciencia concluyen que no existe remedio o cura alguna para las enfermedades o dolencias. Pero opuesto a esa verdad, sabemos que Dios es grande en poder para sanar cualquier enfermedad. La Biblia dice en Juan 10:10, yo os doy vida y vida en abundancia. Jesús murió para redimirnos de la paga de nuestro pecado y también llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Isaías 53:4, ahí lo tienen, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí, hermanos, algo importante de mencionar es que siempre Dios
en las cuestiones de la vida del ser humano, tiene la última palabra. No un médico, con respeto a todos los médicos. Dios tiene la última palabra. Y les empiezo a dar ejemplos. Disculpen, les doy los ejemplos que yo he vivido. No es que quiera hablar de mí mismo y pararme aquí a hablar de mí mismo, pero no puedo hablar de otros ejemplos porque no sé, la vida de otros. Hace años, paralelo, pude entrar en la vida de dos personas, mi cuñada y su tía. Y hermanos, al decir hace años, no es que hoy no crea, los milagros siguen existiendo. Somos nosotros los que no creemos en los milagros o no los activamos. Estaba hablándole a mi cuñada, tenía un proceso con ella y hablándole del Señor. Finalmente ella aceptó al Señor y empezó a buscar a Dios. Y entre ese hablar me dice, yo te pido que tú vayas a orar por mi tía al hospital. Estaba en el hospital Roosevelt. Y bueno, dije yo, está bien. ¿Por qué? Porque mi tía tiene cáncer terminal en el estómago. Bueno, está bien. Y yo temblando también, no les confieso que no estaba en todo el valor total para hacerlo, pero lo hice. Si te da miedo, hazlo y hazlo con miedo, pero el Señor está conmigo. Y hermanos, fui al hospital, y me dijo ella ya está desahuciada. Entonces, así como yo acepté a Cristo, te pido que vayas y le hables a ella y que ella pueda recibir al Cristo y se vaya salva, porque le dan 3 días de vida. El asunto, hermanos, llegué al hospital y bueno, vi a la señora y ella estaba desarmada. Cuando me vio empezó a llorar, se descompuso y me abrazó y me dijo, Arturo, ya no más, me dijo, la vida se acabó, me dan 3 días de vida, me van a quitar otra parte del estómago y una vez me quiten parte del estómago, se acaba mi vida. Así dijeron los doctores. Hermanos, esa vez fui y les confieso algo. Usted tiene su aceite ahí, ¿verdad? Esa vez no había aceite. Yo todavía no estaba en el asunto del aceite, pero hoy ustedes tienen el aceite y el aceite es poderoso. ¿Por qué? Por el nombre que clamamos con ese aceite. Fui al hospital Roosevelt y bueno, oré por ella. Y les digo, solo no reprendí al diablo, no reprendí la enfermedad, solo dije, Dios, en el nombre de Jesús, te pido que tú arranques este cáncer y que tú sanes esta alma. Hermano, no fueron mayores cosas de palabra porque no tenía mucha práctica. Le estoy hablando que eso fue más o menos hace unos 30 años. Por eso les digo, no es que no crea que los milagros no siguen existiendo. Sí corren y siguen existiendo. El asunto, hermanos, es que salí del hospital y pude orar por otros enfermos también al mismo tiempo. Y después vine y me entero que la tía de mi cuñada sale del hospital. ¿Por qué había salido? Porque le volvieron a tomar radiografías y el estómago aparecía totalmente limpio y sano. Totalmente limpio y sano. Salió ella y por eso les digo 2 casos paralelos. Miren cómo es la vida, cómo Dios a quien le deja el hilo de la vida, se lo deja, a quien se lo corta, se lo corta. A los pocos días, mi cuñada de 33 años muere en un accidente y muere fulminante. Y hermanos, yo dije, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Yo estaba en proceso hablándole a ella, ¿verdad? Y les soy sincero, ¿saben? Hasta que hice en el día del funeral, vine en mi orgullo de redención, cosas las que hace uno, como a las 3 de la mañana, yo dije, Dios, todavía falta, tu palabra dice que tú sanarás a los enfermos y Jesús levantó muertos, yo tengo a Jesús adentro, yo tengo una fe muy sencilla, hermanos, no me complico la vida y lo que Dios me dice hacerlo, lo hago en ese sentido. Y hermanos, vine y escuchen, a las 3 de la mañana dije yo, cuando no haya gente, yo voy a ir, y aquí en la funeraria, estaba en la funeraria, vine y me fui al féretro, abrí la parte donde está la cara
miré el cadáver, la vi a los ojos y le dije: en el nombre de Jesús te ordeno que te levantes. Todo espíritu de muerte yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y hermano, seguía así como 5 veces y no pasaba nada. Nunca pasó nada. Pero ¿saben qué era? Era mi orgullo. Les confieso, era mi orgullo. Yo quería que Dios me utilizara en ese sentido para que las gentes alrededor vieran. Y van a ver después uno de los últimos pasos de algo que no tenemos que hacer cuando oramos por los enfermos. Y hermano, nunca se levantó. Murió, Dios se la llevó a su presencia, fue salva. El otro caso, después a los 15 días o mes me encuentro otra vez nuevamente a la señora que había sido sanada. Cuando me mira, hermanos, empieza a llorar nuevamente: Arturo, estoy endeudada con usted. Yo le dije: conmigo no, es con Dios. Dios le salvó la vida, usted está viva por Dios. Y me dijo sus promesas: yo le prometo que voy a buscar a Dios. Hágalo, le dije, según sus cuentas, hágalo usted y viva para Dios. Y así podríamos contar infinidad de casos, hermanos, que Dios tiene poder para sanar y restaurar. Ahora, hermanos, ¿qué hay de nosotros? Dios quiere prosperarnos en un sentido, en cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios dice en 3 de Juan 2. Vamos a ir ahí. Es un versículo muy lindo, pero muchas veces es mal usado. Amado, amado. Dice el versículo 1. Esto no tiene capítulos. El anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si le damos vuelta en el orden correcto, y esto nos lo enseñó nuestro pastor, que Dios lo bendiga, lo primero que Dios quiere sanar es nuestra alma. Segundo, que sigue ahí, que tengamos salud en el cuerpo. Y tercero, que seamos prósperos. Podemos ser prósperos del lado espiritual, pero lastimosamente siempre el ser humano tendemos a buscar la prosperidad del lado material. Todos tenemos ese problema, ¿no? Y hermanos, algo importante a lo que voy aquí es que Dios nos quiere con salud, hermanos. Dios no nos quiere enfermos. Y con esto no estoy lanzando una nueva doctrina, porque aquí tenemos un pensamiento con la palabra de Dios y lo vamos a ver en un momento, que Dios utiliza también la enfermedad. Pero hermanos, la pastora lo decía anoche, me sentía mal, me sentía muy mal, con dolor de cabeza, y me impuse manos. Les digo, una de las cosas que yo practico mucho, mi esposa sabe que yo soy bastante sano. Y hermanos, no me enfermo, pero ¿qué puedo hacer? No me enfermo. Es cierto, no me enfermo y no estoy mintiendo. Y no les digo que esta sea la clave, pero yo lo practico. No voy a ser hipócrita como dicen los hermanos, no voy a ser otro más, pero me autoimpongo manos yo mismo. Si tengo un dolor de cabeza, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Yo regulo mis pensamientos, aquel estrés que tenga, te ordeno que te vayas, pongo paz, pongo gozo. Si tengo dolor de estómago, me impongo manos en el estómago o en la pierna. Últimamente tenía un dolor en el pie, ¿se recuerdan los pastores? Hermanos, ya estaba, yo mismo predico y no me convierto en ese sentido. Ya estaba viendo un nombre de un médico, ¿verdad? Y ¿saben qué hice? Agarré el aceite. Y el aceite es para ungirlo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Me dolía aquí y agarré el aceite y dije: en el nombre de Jesús, Padre, te pido que quites ese dolor. Te pido que sanen mis huesos. Y hermanos, estoy sano. Ya no fui donde el doctor, no tuve necesidad. Ahora, también esto es el otro extremo. Si tenemos que ir al médico, vamos al médico. ¿Sí? No estoy diciendo que no vayamos al médico. Hay que utilizar a los sabios de este mundo para que ellos nos diagnostiquen. Y si Dios nos quiere, nos sana. Y si Dios nos quiere, no nos sana. Ese es el otro lado de la balanza. Dios a quien quiere, sana. Y Dios a quien quiere, no sana.
Para nosotros nuestro trabajo importante es orar por el enfermo con fe. Y si Dios lo sana, es asunto de Dios, no es asunto mío. Vamos al otro punto, hermanos. Cuatro requisitos, pongámoslo así, para orar por los enfermos. Sigue ahí en su manual. Muchas veces creemos, hermanos, que necesitamos cantidad de requisitos para orar por un enfermo. Ser teólogos y saber exageradas cosas de la palabra de Dios, y eso no es cierto. Ser elocuentes. Yo no fui elocuente con la primera persona que oré. ¿Saben quién fue la primera persona por la cual oré? Yo me convertí, uno dice yo me convertí, Dios me alcanzó por su misericordia a los 13 años. A los 14 años, la primera persona por la que oré no me dio ningún problema. Muy colaborador. Yo mismo. Fui yo mismo. Y hermanos, a prueba y error, oré con toda la sinceridad de mi corazón. Tuve algunas cosas. La primera enfermedad que tuve fue gastritis. Yo le dije a la gastritis en el nombre de Jesús. Oré un montón de veces, no sabía cómo hacerlo, pero fui insistente en ese sentido hasta que Dios me sanó. Y hermanos, algo importante aquí es entender que no necesitamos grandes cosas o grandes requisitos a ser dignos. A veces decimos, yo no soy digno de orar por las personas. Dios no me va a usar. Yo no puedo. No, yo no puedo, pero Cristo sí puede en nosotros. Primer requisito, y lo acabamos de leer en la palabra de Dios en Marcos. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuál es el primer requisito? Simplemente, hermanos, creer en Jesucristo y tenerlo dentro de nuestro corazón. Tenerlo dentro de nuestro corazón. Recuerden, nosotros somos una extensión del Señor Jesucristo. Somos sus brazos, somos sus bocas. Dios nos usa en determinado momento. Segundo requisito, lo leímos al principio en la profecía de Joel, tener el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos el fuego de Dios, tenemos los dones de Dios. Y hermanos, dicho sea de paso, el tener los dones del Espíritu Santo no es para que nosotros los usemos todos para nosotros. La unción es para la gente. La unción es para que bendiga a otras gentes. Y tener al Espíritu Santo es tener su fuego, decía. Y díganme algo si no es cierto. Todo lo que el fuego toca lo transforma. Dios a través de nosotros, utilizando su Espíritu Santo, imponemos las manos sobre las gentes. Hermanos, miremoslo así. Se los voy a plantar de una forma fantástica. De estas manos sale fuego. De sus manos sale fuego. ¿Sí? De sus manos sale virtud. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y no somos nosotros. Es Dios, es el Espíritu Santo. El tercer punto es ser obedientes a su mandato de ir. En este mundo, de ver para creer, decían unos hermanos. Las señales, los prodigios y los milagros atraen a los escépticos a la presencia de Dios más rápido que cualquier otro método evangelístico. Un milagro convierte a las personas así. Ustedes al salir de aquí lo van a experimentar, se los aseguro. Por cierto, hermanos, la mayor parte de vida que tenemos no es aquí, es allá afuera. Un día hice unos cálculos. ¿Saben cuánto en porcentaje es lo que nosotros estamos aquí adentro en la iglesia? Viniendo miércoles y domingos, es el 4.37%. O sea que su restante está allá afuera. Viniendo solo los miércoles es el 2.37% de tiempo que estamos aquí. Entonces es lógico. ¿Dónde está nuestra vivencia si no es allá afuera? En el trabajo, ¿verdad? En la escuela. Hay quienes dicen en un sentido, Señor, mándame a los 4 continentes, decía una hermana, para predicar tu evangelio. Y decía el Señor, quiere que lo mande a Austria, que lo mande aquí y allá. Es cierto, los hermanos Barrios, Dios los ha usado de esa manera, no hablo de ellos. Tienen un llamado específico. Pero hermanos, decía una hermana, los 4 continentes es su país, su colonia,
su trabajo y el lugar donde usted esté. Ahí tiene, ahí ya están sus 4 continentes y no nos compliquemos la vida. En donde nosotros andemos, vamos a ser portadores del poder de Cristo. Si lo creemos, así va a ser. Usted es poderoso, usted es poderosa, no se subestime. Tenemos a Dios y tenemos el poder más grande sobre esta tierra. Tenemos el nombre más grande sobre esta tierra. Y esos 4 requisitos, hermanos, nos lanza. Ahora la pregunta es, ¿no puedo o no quiero hacerlo? La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, algo importante es que nosotros esperamos muchas veces un llamado de Dios. El llamado de Dios ya está. Desde que leímos Marcos, ahí está su llamado, ahí está nuestro llamado. No esperemos una voz audible que nos diga, tu llamado es para hacer esto y esto, para ir a este país de aquí. Simplemente en donde estemos, ese es nuestro llamado. Ser reyes, sacerdotes, linaje escogido, e ir y predicar su santo nombre. Ahora, hermanos, si estamos llamados por Dios a hacer su trabajo o ser su extensión, vamos a ir ya entrando a los 20 formas. Son 10 formas de lo que tenemos que hacer para orar por un enfermo y 10 formas de lo que no tenemos que hacer para orar por un enfermo. Lo primero, que tómenlo como base, es que ustedes lo recibieron anoche. ¿Es bíblico ungir con aceite? ¿Sí? ¿Lo dice la palabra? Sí. Lo dice en Marcos 6, del 12 al 13, los discípulos otra vez. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los sanaban. Y ahí está, los ungían con aceite. Si tenemos nuestro aceite, cárguelo, su aceite, en donde usted vaya, llévelo el fin de semana. Si se va de paseo, llévelo el fin de semana. Yo lo hago. Y mire, no es que andemos buscando víctimas para imponerles manos. Amén. No es así. El Señor, Dios, ¿cómo les digo? Muchas veces estamos pidiendo, Señor, úsame, Padre, y úsame. Mire, ya deje de estar pidiendo que Dios lo use. Dios lo quiere usar. Dios lo quiere usar. Es que nos tenemos que levantar con aquella actitud. Dios, el día de hoy cumple tu plan en mi vida. Y que lo que pase tenga que pasar y que yo haga tu voluntad. Entonces, hermanos, si venimos con esa actitud, Dios nos va a usar. Y en determinado momento, alguna persona por ahí, vamos al banco, vamos al supermercado, nos vamos a encontrar con alguna persona. Y usted a veces no ha sentido una amabilidad muy especial con usted cuando está en algún lugar. A mí me ha pasado. Y dice, qué raro. Algo me vieron. Algo vieron adentro. Y cuando pasa eso, sí que me lanzo encima de la gente. Mi esposa sabe que es cierto. Me lanzo encima de la gente para hablarles del evangelio, o si hay que orar para ellos, oramos para ellos. Pero trate de sentir ese imán que la gente. Hay mucha necesidad hoy en día, hermanos. No nos imaginamos de qué manera. Hace 3 semanas, 2 semanas vino una muchacha acá a las oficinas, ofreciéndonos jabón y papel para las manos en todos los baños de acá. Bueno, la cita se había hecho hace 3 semanas antes y se dio el día. Vino ella y la atendimos con la hermana Sandra, una muchacha de 26 años. Dimos un recorrido por todo este lugar y al final regresamos nuevamente a la oficina. La muchacha muy sonriente, muy segura de sí misma, lo que estaba vendiendo, y entramos a la oficina. Y cuando ella ya había terminado, le dije yo, le regalo no era tratado, era ¿cómo se llaman estos? Boletines. Le doy un boletín para que usted venga a la iglesia. Ya estaba de pie. Y hermanos, la miré, ella me miró, pero sus ojos, ponga atención a los ojos de las personas. Ahí está la necesidad. El ojo es el 84% de nuestros sentidos. Y el ojo es la ventana del alma.
la vi y ¿sabe qué? Empezó a titubear y me dijo, sí, necesita a Dios. Y se sentó llorando y me dijo, sí, necesito mucho de Dios, me dijo. Necesito mucho de Dios. Siéntese, le dije. No tenemos por qué hablar de negocios por fuerza. Podemos hablar un momento de Cristo para no cansarlos. Recibió a Cristo y que Dios transforme su vida. Ella dice que había hecho su decisión desde que era niña, pero nunca caminó con Dios. Y hermanos, y aquí viene el punto importante, ¿saben lo que me dijo? ¿Sabe, pastor? Me dijo, que yo estaba esperando tanto esta visita. Y el hecho de venir aquí fue un pretexto, me dijo. El hecho de tener el producto fue un pretexto. Yo quería algo porque tenía necesidad de Dios. Y así es, hermanos, hay tanta necesidad a nuestro alrededor que uno nunca sabe cómo está la gente. Decía la hermana Esparza, miremos siempre el título que hay aquí de la necesidad de la gente. Toda la gente tiene necesidad. Digo cristianos y no cristianos, a cómo está todo. No es que seamos redentores, pero sí tenemos un mensaje y no callemos. Entonces, hermanos, vamos al primer punto de lo que debemos hacer. Estamos conscientes que el aceite sí es bíblico, ¿verdad? Número 1. O les voy a decir antes algo. Y les voy a estar sacando aquí un rotulito que tengo. Este no está dentro de los 10 puntos. Controle sus emociones. Número 2. Oiga la voz de Dios. Somos seres emocionales con sentimientos, ¿verdad? A veces estamos tristes, a veces estamos enojados, a veces estamos disgustados. Somos así. ¿Cómo controlo mis emociones? En el primer altar, en el primer mueble. Tan solo en el primer mueble, poniendo mi vida delante de Dios. Por eso es que es tan importante nuestro devocional. Si tal vez hoy, a través de lo que soñé, amanecí triste, pongo mi vida en el altar y Dios con su fuego me levanta y quema la tristeza. Si amanecí molesto, han amanecido molestos, ¿verdad? ¿Sí? Yo he amanecido molesto y se pregunta por qué amanecí enojado. Nadie me hizo nada, nadie me dijo nada, pero es porque algo en la noche está pasando en nuestro interior y Dios tocó algo o Dios nos dio un sueño. Hermanos, venimos con enojo y en nuestro devocional ponemos nuestra vida en el altar. Ahí se calma nuestro enojo. Salimos y Dios es, a través de su Espíritu Santo, es el que controla nuestras emociones. Le pregunto, de repente vamos a algún lugar y si no pusimos nuestra vida en el altar y estamos enojados, ¿le vamos a hablar a la gente? ¿Los vamos a morder? ¿Sí? Los vamos a morder porque estamos así de irritados solo para que alguien nos diga algo tan fácil y le contestamos. O sea, no nos hagamos los muy santos. Iglesia Vida Cristiana, los más santos de toda Guatemala, no es así. Somos carne y hueso, humanos de emociones y sentimientos. Hermanos, si estamos tristes, yo necesito que alguien me hable de Dios. Yo no puedo hablarle de Dios ahorita a nadie. Así es. Entonces, controle sus emociones. Si usted controla sus emociones, le aseguro que va a escuchar la voz de Dios y Dios lo va a usar. Amén. Número 1, vamos aquí. Pregúntele, ese es cuando ya vamos a orar por la persona. Pregúntele a la persona qué desea. No empecemos a orar por una persona sin antes hablar con ella. Recuerde que la pregunta no es ¿qué quiere que yo haga por usted? Sino ¿qué quiere que Jesús haga por usted? Lindo, ¿verdad? Es Dios quien tiene el poder, no nosotros. ¿Se recuerdan del ciego Bartimeo? Vino y delante venía. Vamos a ir a la palabra de Dios y no quiero atrasarme mucho. Tengo hasta las 1:30. Ok. Marcos 10, 46.
Ok, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos a una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le respondió, y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Obviamente Jesús no podía decir: en el nombre de Jesús sé sano. Él era Jesús, Él era el poder actuando. Amén. Entonces, hermanos, preguntémosle a la gente qué es lo que desea. Eso es importante. Muchas veces empezamos a orar por la gente y oramos en el espacio sin saber qué es lo que quiere la persona. Créanme que pasa. Y cometemos errores. Ay, aquí está mi rótulo. Por esto, controle sus emociones. Cuando usted ora por una gente, muchas veces la persona viene descompuesta, sea aquí o sea en la calle. La persona viene y viene llorando y viene descompuesta. Ahora, mantenga su sobriedad. Eso es importante. Mantenga su sobriedad. Si algo vienen buscando las personas es paz, tranquilidad, reposo. Calme a la persona. Usted tiene al príncipe de paz adentro, cálmela. Dígale, ¿qué necesita que ore? Aunque, hermanos, no hay que ser tan rígidos. Si la persona viene y necesita un abrazo, siempre y cuando sea del género propio, dele un abrazo y deje que llore, deje que se desahogue. O si no, el proceso no está completo, dicen los psicólogos. Hay que dejar que saque sus emociones y después pregúntele qué necesita y ore por ella. Segundo, observe y ponga atención a la persona. Véala a los ojos para que ella sienta su interés y transmítale su confianza. Los ojos son la ventana del alma. Ver a los ojos nos dará una señal o podremos discernir algo. ¿Se recuerdan cuando Pedro y Juan vinieron y oraron sobre, ¿quién fue? Dios mío, el cojo. ¿Qué le dijeron? Míranos, míranos. Nunca ore por una persona viendo para allá, si la persona está aquí. Hay personas que hablan con uno y están viendo para otro lado, y eso es incómodo. Mírela a los ojos, por respeto. Cuando uno saluda a una persona, no lo salude así. Eso es desprecio. Salúdela, mírela a los ojos y no se cohíba. Si sus ojos están limpios, vamos a ver a la persona con toda limpieza. Amén. Y si estamos limpios, que podemos estar los hermanos, cada vez que hagamos nuestro devocional y nos entreguemos a Dios, vamos a estar limpios en nuestra mirada. Mírela a los ojos y mirando a los ojos vamos a saber muchas cosas. Recuerde que la persona más importante en ese momento para orar es la persona que tiene al frente. 3. Escuche atentamente lo que la persona le comenta. Muchas veces las primeras palabras que la persona mencione nos mostrarán la raíz del problema. También debemos escuchar las quejas, molestias o palabras que revelan falta de perdón o amargura en contra de alguien o en contra de Dios. Si ese es el caso, debemos guiar primero a la persona al arrepentimiento y perdón. Muchas veces estas cosas son las que están produciendo la enfermedad. Dice la palabra ahí en Santiago 5:16, no lo vamos a buscar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. ¿Recuerdan lo de la raíz de amargura? Muchas personas vienen y tienen raíz de amargura, ¿verdad? Un caso que leí decía, una persona le pregunta, y mucho de este material, hermanos, lo sacamos de unos videos de unos hermanos que ya murieron. Ellos les llamaban los Happy Hunter. Eran una pareja muy linda de dos personas grandes, ya murieron y vinieron aquí a Guatemala y ellos nos enseñaron cómo orar por las gentes, que Dios los bendiga. Ahora en el ministerio sigue su hija y su nieta,
y lo hacen de manera increíble. ¿Y en qué estaba, hermanos? No recuerdo. Raíz de amargura. Uno de los casos. Vino una persona y le dolía el vientre. Y dice ella, bueno, la miré a los ojos, dejé que ella hablara. Le dijo, ¿por qué siente dolor usted en el vientre? Siguió hablando y le dijo, es que cuando miro a mi mamá, se me retuercen las entrañas. Le dijo. Cada vez que miraba a su mamá, tenía el mismo sentimiento. Y ella misma se fue atando con sus palabras. Después le dijo que perdonara a su mamá, fue libre de falta de perdón, oró por su vientre y su vientre sanó. Entonces muchas veces tenemos que orar también primero por la falta de perdón en las personas, antes de orar por una enfermedad. Una enfermedad también puede venir por una puerta que abrimos nosotros. Amén. 4, antes de orar, escuche la voz de Dios y al Espíritu Santo. Y recuerde, controle sus emociones. No temamos usar nuestro sentido común y nuestro buen juicio, pero siempre dejemos que el Espíritu Santo nos dirija e indique cuál es su voluntad para la cual debemos de orar. Es importante orar al Espíritu Santo en un sentido de forma rápida. No les estoy diciendo que vamos a orar 15 minutos primero y decirle a la persona, espéreme, voy a ver qué dice el Espíritu Santo, nos vamos para allá y la persona se queda aquí. Es algo fugaz. Espíritu Santo, dime qué es lo que está pasando. Y el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento. 5, active la fe de las personas. En muchas ocasiones cuando Jesús oraba por las personas les preguntaba, ¿quieres ser sanado? Y ellos respondían, sí quiero. Eso está en Juan 5 del 6 al 9. Y también está en Mateo 9 del 27 al 30. Vamos a seguir por cuestión de tiempo. Ore con amor y misericordia. Nuestras palabras en oración por la persona revelarán nuestro amor o nuestra indiferencia a la necesidad de la persona. Tenemos que tener entrañas de amor y misericordia para orar por las personas y no indiferencia. Imagínense que viene una persona con cáncer terminal y nosotros oramos, bueno, sí, Dios la va a sanar y ya estuvo. Tengamos empatía con la gente, eso es importante. O sea, pidámosle a Dios que nos dé compasión. ¿Sabe qué es la compasión? Es algo que el Espíritu Santo pone. Es una mezcla de amor, misericordia y rechazo por el pecado, mas no por el pecador. Amor y misericordia. 7, cuando oremos por un enfermo, oremos por su cuerpo, pero también por su alma. Nunca sabemos qué sucederá después de la oración. Habrá ocasiones en las que la persona sane físicamente. Sin embargo, habrá otras ocasiones en las que Dios sanará su alma y su estado espiritual. Ahí tienen en su manual la historia de Job. Dice que Dios trajo al final todo el mal que vino sobre la vida de Job, de parte de Dios. Lo pueden leer ahí, en el capítulo final de Job. No lo vamos a ver por tiempo, pero lo tienen en su manual. También la enfermedad Dios la utiliza para trabajar en nuestras vidas. Aquel que empezó la buena obra en vosotros será fiel en terminarla. Dios nos perfecciona también muchas veces a través de la enfermedad. Ahora, eso no es excusa para no orar por un enfermo. Simplemente yo oro, yo no sé el trabajo que Dios está haciendo en esa persona. Usted ore, pídale a Dios con todo su corazón que lo toque, que le sane. Y Dios sabrá si le sana. A veces no lo sana hoy, lo sanará mañana. El 8, ore en su idioma y después en lenguas si fuera necesario. Cuando oramos por una persona, oremos claramente, despacio, pidiéndole al Señor para que la persona escuche. No ore en lenguas. Y se va. ¿Qué entendió? Nada. Es importante que la persona entienda sobre qué se está orando, qué se está invocando. Ore el tiempo prudencial. Orar por una persona no es pasar una hora. Puede ser muy rápido. Por esta persona que les digo que oré de cáncer, hermanos, fueron sin mucho 5 minutos, poniéndole demasiado. No es el tiempo, es el poder del nombre.
Y último, el 10, en las cosas que hay que hacer, termine dando gracias a Dios siempre. Dándole gracias al Señor es importante para la persona que Dios le sanó o le tocó. Ahora, hermanos, lo que no debemos de hacer. Número 1, orar a solas por personas del género opuesto. Un hombre solo nunca debe orar por una mujer, ni viceversa. Y tampoco hacerlo en un lugar con las puertas cerradas. El involucramiento emocional y sentimental puede ser peligroso. Debemos siempre guardar los límites morales y éticos con los miembros de la iglesia o fuera de ella. Si se dan cuenta, nosotros acá los pastores no imponemos manos a las mujeres en un sentido. Yo lo trato de hacer, hermanos, para cuidarme. Solo levanto mi mano a la altura de su cabeza. Si hay que ungirle, le ungimos la frente. Nada más. Porque cuando una persona está enferma o necesita un consejo, está abriendo su alma, está abriendo sus sentimientos, sus emociones, y por eso es tan delicado no orar así tan efusivamente por una persona del género opuesto. 2, no dejarse llevar por un celo carnal. Esto es fácil. Yo hago y oro por quien quiera. No importa si el pastor me dice que lo haga o no lo haga, yo lo voy a hacer. ¿Se entiende? Fácil. 3, no prometer nada a la persona al momento de orar por ella. Nunca prometamos algo que Dios no nos haya dicho explícitamente, ni tampoco excusemos a Dios. Nuestro trabajo es orar con fe. Dios se encarga del resto según sea su voluntad. No le prometa a la persona, Dios le va a sanar y usted va a salir de aquí totalmente caminando, etcétera. No, deje prudencia, hermanos. Tenemos que tener prudencia al orar por una persona. No comprometamos a Dios. El 4, modular el tono y volumen de la voz. Cuando usted ore por una persona, si la cabeza de la persona está acá, por favor, no se vaya a acercar y al oído. No haga eso porque la va a dejar sorda. Y después va a tener que orar por la sordera. Créanme que pasa. Cuando uno está nervioso, lo hace. Y cuando son las primeras experiencias, lo hace. Y el espíritu va subiendo y yo para orar, yo levanto la voz. No sé si se han dado cuenta. Yo no puedo orar, quedo. Siento una cosa en mis entrañas y el fuego me enciende. Y hermanos, si yo oro así, con ese volumen en el oído de la gente, la voy a dejar sorda. Levante su voz y encima de su cabeza ore en el nombre de Jesús. Y si tiene que reprender, ya lo vamos a ver con el pastor Eric, pues reprenda. Haga lo que tiene que hacer, pero que la voz se levante para otro lado. Número 5, no asociar la enfermedad como resultado del pecado. Por favor, no siempre la enfermedad es resultado del pecado. Yo recuerdo una vez fui a un lugar y, Dios mío, estaba muy joven. Yo tenía como 17 años y empieza a orar el líder. Y yo pasé adelante porque estaba tocado por Dios. ¿Y saben qué hizo el líder? Empezó a orar por mí. Señor, en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad por causa del pecado, y me impuso hasta manos. Dios mío, yo no tenía pecado en ese sentido, yo estaba tocado. Entonces no asumamos que siempre esa enfermedad es por pecado. Respetemos siempre a la persona, lo que está pasando en su vida. 6, no orar con indiferencia. Eso es importante, hermanos. Démosle la importancia a la persona. Si la persona le dice, vengo con un cáncer terminal y me desahuciaron. Bueno, pues vamos a ver qué Dios hace. Pues si Dios quiere le sana, y si no, pues prepárese. Así es, hermanos, y así es. Sí. Téngale amor, téngale misericordia a la gente, ¿verdad? No, pero no prometa. No indiferencia. 7, evitar usar un lenguaje complicado y elaborado. El pastor nos decía el otro día, ¿verdad? O los hermanos Barrio decían ahorita, no necesitamos un ambiente de humo y de luces para orar por la gente. No necesitamos un lenguaje complicadísimo. Señor, toca la vértebra tercera del hombro izquierdo del omóplata. Yo no soy médico. Si un médico quiere orar de esa manera, pues que ore de esa manera más profunda. Pero miren, si tiene mala la columna, Señor, toca su columna, Padre, y sánale en el nombre de Jesús. Solo así, y ya estuvo.
No imponer manos a la ligera, el número 8. Ya saben por qué, ¿verdad? En las manos están nuestra ira, contienda, enojo. Si usted está enojado, no imponga manos. Por favor, lo que le va a imponer es un espíritu de enojo a esa persona. Y el último, el 10, no buscar lucirse. El 9, no reprender al enemigo antes de orar. No reprenda. No toda la enfermedad es porque es del diablo. Diablo, te reprendo todo espíritu. No es así, no es así. Hay que respetar a la persona, ¿verdad? Vamos a aprender, el pastor Eric nos va a enseñar sobre la liberación de espíritus. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. El 10, ahora sí, no buscar lucirse. Es Dios quien recibe la gloria. Créanme que nosotros aquí los pastores y el pastor nos ha enseñado no lucirnos. Hay personas que oran y están viendo así de reojo quién los está viendo, ¿verdad? Y empiezan a orar de forma poderosa. Eso no sirve, Dios no va a hacer nada. Ya vamos a salir con la gloria e inflados como decían los hermanos, pero al final Dios no los va a usar. Dios no usa al orgulloso porque nos estamos robando la gloria del Señor. Finalmente, ¿cómo orar por los niños? Ahí tenemos colocarse a nivel de los ojos, doblar las rodillas o sentados. Si un niño está acá, yo no voy a orar a esta altura. Lo que tengo que hacer es bajarme al nivel de los ojos y verlo a los ojos a los niños. Es importante para que ellos no miren como que nosotros somos los más grandes y altos. Llamarlo por su nombre, no ahondar en cosas personales, contarles cosas de nuestra niñez o de nuestros hijos. Y ahora, hermanos, un párrafo aquí muy importante que lo puse. Ahora estamos listos, preparados y ungidos para ir y orar por las personas. ¿Está listo? ¿Está lista? A medida que Dios nos cambia el corazón y la mente, debemos de sentir más el deseo de compartir con otros lo que Él está haciendo en nuestras vidas. A medida que estudiamos su palabra para presentarnos como obreros aprobados, su verdad invade nuestro ser transformándonos, cambiándonos, redimiéndonos. Es ahí donde nos damos cuenta de que estamos listos con una nueva unción para compartir a Jesús con otras personas. Tenemos 10 minutos y vamos a hacer algo. Le voy a pedir, vamos a hacer parejas, hombre con hombre, lo que es ético, y mujer con mujer. Y vamos a practicar ahorita en este momento cómo orar por un enfermo. ¿Alguien tiene alguna enfermedad o alguna dolencia, algún dolor? Sí, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer de forma real, hermanos. ¿Ok? Párense, busquen a alguien, mujer con mujer, hombre con hombre, tome su aceite y yo les voy a dar instrucciones qué es lo que vamos a hacer. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Ya terminamos? Ok. ¿Han puesto en práctica lo que hemos recibido durante muchos años? Y Dios ahora los va a utilizar allá afuera. Ustedes ya están ungidos, ya están equipados para orar por los enfermos y van a estar equipados para orar por los endemoniados también. ¿Qué sintió? ¿No es precioso que Dios lo use a uno? Usted vale el precio de la sangre de Cristo, vale el precio del poder del nombre de Jesús y Dios lo puede usar a usted aquí. Amén. Esto es lo que vamos a ir a hacer al albergue el sábado entrante. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo por el resto de nuestras vidas. En donde estemos, busque a Dios. Primero, controle sus emociones y ore por la gente. La gente está muy necesitada. Y hermanos, Dios es grande para hacer grandes cosas. Amén. Que el Señor los bendiga. Terminamos aquí. Y Dios es bueno.